Oigan, hace ya un tiempo había querido operarme los ojos porque ya estaba súper cansada de las gafas, así que hoy les vengo a contar toda mi experiencia con la operación PKR. Mi nombre es Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Toda mi vida yo había tenido una visión súper buena, o sea, en verdad, pero como en el 2018, sí, como en el 2018, comencé a perder un poco la visión. Me di cuenta cuando al momento de esperar el metro en la pantallita comenzaba a ver borroso. También, pues en este momento trabajaba enfrente de computador, trabajaba en finanzas, entonces pues todo el día en el computador, igual ya había trabajado en auditoría, todo el día en computador, entonces yo creo que todo esto fue lo que hizo que comenzara a perder un poco la vista. Comencé a utilizar gafas de a poquito, como utiliza gafas para leer, utiliza gafas para el computador, utiliza gafas para en el celular, pero de a poquito, sin darme cuenta, las gafas se volvieron algo que utilizaba todo el día, que ya no podía dejarlas de utilizar porque o si no, no veía absolutamente nada. O me dolía la cabeza y bueno, era algo que ya hacía parte de mí. Pero me comencé a cansar porque yo soy una persona muy olvidadiza, entonces salía de la casa y en la esquina cuando iba a pasar la calle yo ya salía y comenzaba así a orientarme y como las gafas las olvidé. Y también porque quería comenzar a comprarme gafas de sol, gafas para salir a trotar. Entonces quería comenzar a comprar gafas, pero como necesitaba mis gafas de aumento, pues no podía. Y así fue como quise operarme y decir como no, ya no más, ya quiero estar sin las gafas y estar tranquila. Y mucha gente de mi círculo como que se ha operado, mi papá se operó, Mateo se operó, una amiguita se operó, bueno, como que todos me habían dicho, no, eso no duele nada, eso solo tú vas, te ponen unas gotitas, ves como el láser y ya está. Pero pues yo soy muy miedosa, entonces siempre decía como no, 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 no. Y les voy a contar toda mi historia de la cirugía. Tengo aquí un calendario como para irme guiando los días y poderles contar la historia así bien paso a pasito para que se vayan dando una idea si piensan realizarse una cirugía como estas. Y si no, pues igual escúchala porque de pronto alguna amiga, tu mamá, tu papá, alguien cercano se la quiere realizar, entonces pues de pronto esto te sirva de algo. Así que bueno, al final decidí mandarme a operar y fue en Barcelona. Aproveché que iba para allí, pues mi prima vive allí, allí pasé todo el mes de diciembre y dije como, ¿por qué no hacérmela allá? Yo llegué a Barcelona el 5 de diciembre, el día de mi cumpleaños, luego fue ese fin de semana, allá fue festivo, entonces en la clínica donde averigüé, abrían hasta el 8. Entonces fui a hacerme la primera valoración. La primera valoración fue totalmente gratis, entonces dije, voy a ir a ver qué tal, si me gusta, qué tal veo la clínica, si me genera confianza, qué tal el doctor, la gente, todo. Este día fui y me pasaron como por 2, 3, 4, 5 maquinitas para revisarme los dos ojitos. En una como mirar un, vea el láser verde, en otra si echaba así como aire, como un soplo, como si te soplaran en el ojo, como algo así. Es así como que, uy, pero ninguna de las 5 maquinitas me dolió, o sea, ninguna. Entonces era como, mire, le toman foto a uno en las dos ojos y súper bien. De ahí esta primera cita era para mirar cuál cirugía me realizaban, si la PKR o si la LASIK, que es la otra que normalmente realizan. El doctor me llamó esa noche y me confirmó que me iban a hacer la PKR. Entonces, como yo viajaba a París, el 1 de enero tocaba realizar la cirugía rápido para poder tener un buen seguimiento. Así que al siguiente día, o sea, el miércoles 10 de esa misma semana, volví a ir a la clínica porque aquí ya me van a realizar algunos exámenes como más específicos. Entonces, en este momento sí me tocó pagar 250 euros. Aquí lo que me hicieron fue, me aplicaron unas gotitas en los dos ojos para dilatar la pupila y realizarme pues
los mismos estudios de la primera sesión, pero ya como con la pupila dilatada y ya pues el doctor miraba otras cosas. No dolió nada. Lo único sí es que quedas viendo un poco borroso. Yo de cerca veía y veía todo borroso. De lejos sí podía enfocar un poco, pero de cerca nada, el celular no leía absolutamente nada. Hasta recuerdo que la chica de la administración me pasó unos papelitos con todas las indicaciones del procedimiento, pero yo no pude leer nada, que me tocó decirle como Mateo, ven y lees por mí porque yo no leo nada. Entonces este día sí quedé viendo un poco borroso. Aquí me devolví en bus con Mateo porque no era como nada grave, pero sí como mejor estar acompañada. Ahí la chica de la administración me pasó todos los medicamentos que iba a necesitar para la cirugía. Todos estos medicamentos me costaron 87 euros. Entonces los compré ese mismo día comencé a aplicarme las gotitas para preparar el ojo para el procedimiento. Recuerda, lo tengo claro, yo nunca utilicé lentes de contacto, absolutamente nunca, no sé qué es ponerme un lente de contacto, bueno, no sabía, porque ya les voy a contar, pero para estos estudios, para la cirugía y todo esto, te piden estar sin lentes de contacto como una semana antes, pero pues igual es mejor que averigues, esto lo estoy diciendo porque me acuerdo un poco, pero yo como nunca he utilizado lentes de contacto, no he utilizado, pues no lo tengo muy bien así claro. Luego se llegó el día de la cirugía, que fue el viernes 12 de diciembre. Este día sí estaba muy nerviosa. Aquí este día pagué 90 euros por unas lentillas que me ponían al final la cirugía para cuidar el ojo y que me quitaban a los 3 días. Y también pagué 940 euros de la cirugía. Entonces llegué, me aplicaron unas gotitas en los ojos, la anestesia, fueron 3 goteos cada 15-20 minutos. La chica me dijo como, bueno, yo puedo seguir. Entonces le dejé todas mis cosas a Mateo, seguí y ya adentro me pusieron los protectores de los zapatos y ahí salió el doctor, pues el que me iba a hacer la cirugía. Y bueno, yo soy una persona que sufre de ansiedad, la he controlado, pero este día, pues del miedo, me dio mucho miedo. Igual con la respiración, hablándome bien, pues gracias a Dios no me dio ansiedad así, pero sí estaba nerviosita. Entonces aquí el doctor me explicó. Luego de ahí me pasaron a la sala de cirugía. Allí en la sala estaba la camilla y estaba un aparato. Bueno, estaba aquí el doctor, aquí otro doctor y la chica como de los instrumentos. Entonces llegué, me acosté y me pusieron así encima la máquina de la cirugía. En verdad fue muy rápido, aunque a uno ahí se le hace eterno el momento, pero es muy rápido. Bueno, sí sentí la presión, que esta presión es porque te colocan dos cositos acá para abrir así el ojo y que no lo cierres. Pero no duele, es como la presión así y ya. Luego sentí como si me echaran agua en el ojo y luego sentí como si, a ver, les explico cómo. Como si estuvieran dentro de un carro y está el parabrisas, que el parabrisas hace así y limpia el carro. Así exactamente es lo que ves en el ojo, así como si te estuvieran limpiando el ojito con el parabrisas. Eso fue lo que sentí. No duele, pero es la impresión que te da ver eso. Fue muy feito. Bueno, estaba súper tensa y ya los dos me hicieron en un ojo, luego me hicieron en el otro y ya el doctor como, bueno, ya te puedes parar. Pues estando ahí acostada estaba muy tensa y tenía como todo el cuerpo así, así, así. Entonces al levantarme me mareé un poquito, me tocó esperar como 1, 2, 3 minutitos y el doctor como, bueno, ya estás bien y yo sí un poco. Entonces salí de la sala de cirugía a la parte ya de afuerita y ahí me dio un poco de ansiedad, comencé como a temblar un poquito, me dio mucho, mucho, mucho frío, pero siento que no estaba nerviosa ni asustada, sino fue como ya el cuerpo salió de ahí y tú reaccionó, entonces me puse súper fría, comencé a temblar, no podía hablar y la chica que a uno le ayuda y pues que está pendiente de uno, me pasó 2 vasitos de agua, me dejó ahí quietica y yo ahí como sentada respirando, controlándome, como regulándome. Y ya, o sea, no me dio así mucho, sino fue como ya el cuerpo reaccionando. Y ya, después de ahí fue como salí
Y, bueno, y en las cirugías ya hicieron toda la cirugía y ahí fue cuando me colocaron las dos lentillas para proteger el ojo. Luego ya de ahí salí, estaba afuera esperándome. Ya ahí me quedé en la silla, me tocó esperar como unos minutitos y ya luego el doctor como se pueden ir. Entonces me fui, mi prima me recogió en el carro, llegamos a la casa y como ese día tenía todavía anestesia, pues yo feliz en el celular. O sea, cero preocupada, sí me apliqué obviamente las gotas, me tomé un tramadol porque me dijeron que me tomara un tramadol, me tomé un tramadol y me fui a acostar. Pero luego como a las 2 de la mañana me levanté y no sé si fue el tramadol, pero me mareé horrible como si me fuera a desmayar. No me desmayé, pero me mareé horrible. Me tocó sentarme, tomar agua, me acosté y bueno, al siguiente día, o sea, el sábado 13 de diciembre, yo creo que todavía tenía la anestesia y igual yo en el celular, tranquila, relajada. Eso sí, nunca salí de la casa, siempre ahí en el cuarto cuidándome pues del sol y de todas las cosas, pero sí yo muy relajada. En serio no me dolía absolutamente nada, no sentía nada, no me ardían los ojos, nada. Pero sí seguí todas las instrucciones al pie de la letra porque que las gotas, que tómese las pastas. Y después ya se me comenzó a despertar el dolor. Ahí sí, horrible, no me gustó para nada. Porque me comenzaron a arder los ojos muchísimo. O sea, abría el ojito y no lo podía ni abrir. Me lagrimeaban, me ardían horrible, era como, o sea, cero celular, cero pantalla, cero todo. Lo mejor en esos días es quedarse así, quietico, descansando, porque si arden mucho los ojos. Un error que yo cometí fue, claro, como todavía tenía la anestesia el viernes y el sábado, pues yo utilicé mucho las pantallas y no, así no te duela, es mejor no utilizar las pantallas ni nada de esto. Pero ya luego esos 2 días fueron horribles para mis ojitos porque me ardían muchísimo, me dolían muchísimo. Solo fueron 2 días así feos, feos, feos. Y ya luego fui otra vez a cita. Esta cita tampoco me costó nada porque es parte del seguimiento. En esta cita ya el doctor, eso fue bueno, tenía que ir el 16, el martes 16, más o menos. Pero no pude ir porque en Barcelona cayó un aguacero impresionante que no pude ni salir de la casa. Entonces me dijeron como, bueno, está bien, para el jueves 18. Me quitaron las lentillas, me hicieron otra vez la revisión como en las maquinitas. El doctor me dijo que estaba cicatrizando muy bien, que todo iba avanzando muy bien. Luego todos estos días fueron más de cuidado, de utilizar las gafas. Bueno, te dan unas gafas negras súper lindas. Esas gafas las tienes que utilizar 24/7 esos días, bueno, menos para dormir, porque la luz del cuarto, la luz de la calle, la luz del celular, todo eso te molesta muy, muy, muy feo. Entonces tienes que utilizar esas gafas sí o sí, todo el tiempo. Ya luego de esos días, ya el doctor me dijo como, ya puedes dejar de utilizar las gafas negras, puedes utilizar tus gafas normal de protección. En la casa ya puedes andar sin las gafas, pero siempre que salgas te tienes que poner las gafas. Entonces, siempre que salga a la calle tengo que utilizar mis gafas de sol por 4 meses. Así no está haciendo el sol más gigante del mundo porque pues es la luz que te afecta. Igual hay mucho viento, todo esto, entonces siempre mejor utilizar las gafas. Y finalmente fui a otra cita de seguimiento, como el 30 de diciembre. El doctor me revisó, me puso unas gotitas como naranjas, me dijo que estaba cicatrizando muy bien, que todo estaba súper bien, que muy bien cuidado. Y en verdad sí es solo seguir todas las instrucciones que te dan, todas las gotitas que te dicen, aplícate esta cada 4 horas, esta cada 12 horas, tómate esto, tarara, hazlo al pie de la letra, porque todo eso hace que la recuperación sea un éxito. El todo éxito de una cirugía es la recuperación. Entonces yo sí me cuidé muy bien. Era muy cansona con mis gotitas, ponía hasta alarma y todo, porque es mejor. Lo único que sí he notado de la cirugía es que de por sí que mi ojo ya era seco antes yo utilizaba gotas
todos los días en los ojos y ahora con la cirugía siento que tengo los ojos más resecos, pero igual tengo gotitas formuladas, trato de ser muy juiciosa, me aplico todos los días mis gotitas, pero ya eso fue lo único así que vi. La visión sí me mejoró un montón, el doctor me dijo que podía seguir mejorando, pero yo ya estoy contenta, ya salgo y es como si tuviera mis gafas. Mejoré mucho. Y bueno, de todo este story time de mi cirugía con la PKR, espero que les haya servido como una guía por si se quieren operar, por si conocen a alguien que se vaya a operar, pues tengan un poco de conocimiento ahí. Me gustó mucho el resultado porque quedé muy bien. Lo que no me gustó fue que los ojos me quedaron un poco resecos. La cirugía no duele, pero sí es muy incómodo. Hacer juicios con todos los medicamentos, hacer todas las citas de seguimiento que les dicen. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y hasta la próxima. Bye.